Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Una vez más acá en su clase de Filosofía Védica Vaishnava. Hoy día vamos a tocar el mantra número 12, un mantra bastante revelador, un mantra que nos va a marcar una pauta. Se dice que en la vida uno tiene que ser honesto con lo que está tratando de apostolar, con lo que está tratando de proponer. Como dicen las reglas de juego, tienen que estar desde antes de la partida ya dicha. Entonces, este mantra que vamos a estudiar el día de hoy es bastante conclusivo para las personas que quieren seguir seriamente un proceso espiritual que se pueda denominar fidedigno. Tú no te puedes casar con la mentira. Tú no puedes coquetear con la mentira. Tú no puedes coquetear con ir en contra del Dharma. No existen mentiras blancas, existe la mentira en mayor o menor grado, pero no deja de ser mentira. En la actualidad, en esta sociedad, vemos cómo se trata de camuflar la verdad a través de oraciones clichés. Y estos richis, estos videntes de todos los tiempos, estos grandes devotos del Señor Supremo, ellos solamente estaban dispuestos a entregar su vida por esa verdad absoluta, enseñándonos el camino de la rectitud, el camino de la honorabilidad, el camino de la decencia, el camino del sendero del Bhakti Yoga, el camino de ir con Dios como tu piloto, ir con Dios buscando servirlo de la mejor manera y de esa manera intentar llegar a lo que Él tanto nos promete, que es vivir una vida eterna en felicidad plena. Por eso, cuando nosotros hablamos aquí de cómo se tiene que dar un proceso, primero es tú sé parte del saborear estas enseñanzas. Las palabras son bonitas, pueden ser muy bonitas, uno puede ser muy orador, hasta con un timbre de voz embaucador, pero si tú mismo no practicas lo que estás hablando, entonces no eres otra cosa más que un farsante, un timador. Entonces, muchas personas, pseudo líderes espirituales religiosos, han dañado tanto la fe de tantas personas en el nombre de Dios, que es increíble cómo muchas veces las personas, en su intento de buscar algún tipo de escape de este sufrimiento, se meten a vicios que lo llevan más a ese hundimiento. El día de hoy es un día muy especial, Gaur Purnima, que se celebra uno de los últimos advenimientos del Señor Supremo, de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Por eso que coincidentemente con esta fecha de clase y a través de este mantra tan concluyente, nos vamos a dar cuenta de la riqueza y del compromiso que tiene la Gaudiya Vaishnava
para señalarte claramente cuál es el proceso que tú tienes que seguir. Y esto es solamente, no, hemos visto en los 11 mantras anteriores cómo poco a poco nos han ido cultivando, ¿no? Nos dijeron que no teníamos que criticar, que no teníamos que ofender, que no teníamos que escandalizarnos de absolutamente nada, pero también nos dijeron que tienes que saber acerca de la nesciencia, tienes que saber acerca de la oscuridad, pero también tienes que saber acerca de la luz. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que no podemos llevar una fe ciega, porque la fe ciega lo único que te va a volver o es un fanático, o simplemente cuando en algún momento te quiten esa venda te vas a volver una persona que va a ser contraria a un proceso espiritual. Por eso uno siempre tiene que hablar a través de un análisis. Uno tiene que hablar a través de la experiencia. Tú no puedes, eso de que en un país de ciegos el rey es el tuerto, eso es para el mundo material y todas sus barbaries. Tú tienes que ir hacia las personas que tienen la luz, que tienen los ojos abiertos, el despertar, que ya son personas despiertas, que te pueden entregar un mensaje claro, conciso, sin dudas, nista, ¿no? Ya determinados. ¿No? Nista. Nista. Así se escribe, nista, cuando ya está determinado, cuando ya está inamovible, ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No solamente saben lo que tiene que hacer, sino lo más importante es que lo hace. Entonces, vamos a recitar los mantras para pedir las bendiciones y de esa manera poder establecer nuestra relación, nuestra conexión. Ona yanti miranda sean janan chalat kaya chaksu militan janatas mais Gurave namaha. Namaham Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutales Mate Bhakti Vichar Goswami Maharaj Tinamine. Namaham Vishnu Padaya Krina Prestaya Bhutales Mate Sadhu Maharaj Tinamine. Om Gam Gana Pataye Namaha Om Rika Pataye Namaha Om Parasha Muni Namaha Om Rigo Muni Namaha Om Chatur Kumaraya Namaha Om Aswini Kumaraya Namaha Om Hanuman Pataye Namaha Om Chivaya Namaha Om Ramaya Namaha Om Vishnuyaya Namaha Brindayay Tulsi Devi Priyayay Keshavachasha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavati Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Kopecha Gopita Kanta Rata Kanta Namastute. Vancha Kalpa Tarubya Shakripa Sindhu Vai Vasha Patita Nampa Vanevyo Vaina Vevyo Namo Namaha. Taptakam Chani Goran Gerat Kebrinda Vinas Vari Vrishavana Sute Devi Pranamami Hari Priye. On Triyamba Kante Yamake Sugandim Pusti Varodan Varu Kamivandanam Muktoram Chiya Amrita. Namo Mahavatandaya Krishna Prem Pradayate Krishna Yakrina Chantani Namegora Tuisa Namaha. Namo Brahmanja Devaya Go Brahmanakitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Om Mantratra Tantatra Chidran de Chakalarta Vastuta Kasarva Karoti Nichidran Anu Sankirtanantava. Yayo Sri Krishna Chintanya Prakuniti Ananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrina. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Sri Drishinka Jai Drishinka Jai Drishinka Prala Decha Jai Padma Mukha Padma Brinda. Om Shanti 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 Jai Sri Radhe Radhyam. Jai Sri Gora Purnima Ki Jai Ho Gogra Premanandi Haribo. Muchas gracias por acompañarnos este día tan especial, un día donde en todas partes del mundo han estado celebrando este Gaur Purnima. Hay algunas personas que lo han celebrado el día de ayer, de acuerdo a la locación, la luna llena, Purnima, aparece, de acuerdo, no siempre tiene la misma posición y no siempre es el mismo día.
Esos son cálculos astronómicos que se realizan. Entonces nosotros lo hemos realizado y al menos dentro de esta comunidad que tenemos, hemos realizado nuestras ofrendas el día de hoy. Y las personas que están en este grupo también tratando de aportar con la humanidad a través de oración, a través de ayuno, han tratado de hacer su ofrenda para en este día. Entonces, eso son parte del yaksha, de los sacrificios que se hace para Dios. Cuando uno adquiere un cuerpo, este cuerpo humano, son 3 actividades que se tiene que hacer: tapa, austeridad, dana, caridad y yaksha, sacrificio. La austeridad para uno, la caridad hacia los demás y el sacrificio para Dios. Entonces, las personas que hemos hecho actividades hoy día como ayuno, como oración y todo eso es parte del yaksha, es parte de el sacrificio para Dios. ¿Pero qué quiere ser sacrificio? Sacro, sagrado, oficio. Una labor sagrada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un sacrificio, una labor sagrada. Entonces, así que eso nos va a ayudar a acumular sukriti, que son actividades propias para el alma espiritual. Vamos a leer el mantra de hoy, el mantra número 12. Anham Tamaha Pravishanti Ye, ya saben, un apóstrofe antes, se lee Asam Bu Tim Upa Sate Tato Buya Ivate Tamo Ya Usam Bu Tiam Rataha. Andantama. Ya. Acá vamos a tener una regla gramatical. Si bien es cierto, cuando se lee la palabra sola, acá sería tamaha. ¿Ya? La palabra sola se leería tamaha. Pero, como está dentro de una oración, ya no se pronuncia. Ya no se pronuncia tamaha, sino se pronuncia andantam, andam, tam, tam, pravishanti. No tamaha, sino tam. Entonces, andantama pravishanti, ye asam budin upasate, tato buya ibate tamo, ya usam butiam rataha, acá sí, rataha. ¿Por qué? Porque está al final de la oración. Cuando se encuentra dentro, no se pronuncia; cuando se encuentra al final, sí. J. O cuando se lee la palabra sola, cuando no está acompañada dentro de una oración. Andantama pravishanti, ye sambutin upasate, tato buya ibate tatamo, ya usambutian rataha. Andantama pravishanti, ye asambutin upasate, tato buya ibate tamo, ya usambutian rataha. Vamos al significado, a la traducción. Aquellos que se dedican a la adoración de los semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia, y peor aún ocurre con los adoradores del absoluto impersonal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Nosotros escuchamos de que existen ángeles, existen arcángeles, existen semidioses, querubines, zafires, que son como celestiales, que vienen de uno de los 7 cielos superiores, ¿no? Y cada uno tiene de ellos su jurisdicción. Cada uno de ellos tiene su jurisdicción. Lakshmi Devi es la diosa de la fortuna. Entonces, si tú comienzas a hacer la ofrenda a Lakshmi Devi, te va a dar fortuna. Pero tú puedes pedirle fortuna material o también le puedes pedir fortuna espiritual. El señor Hanuman es el que te da el vigor, la fuerza, el que te puede hacer realizar proezas, pero puede ser para superar tus perturbaciones materiales y tratar de enfocarte en tu práctica espiritual. ¿Qué sucede? Que las personas materialistas muchas veces solamente buscan a los devas o buscan a los fantasmas. Lo buscan para sus fines materialistas. Yo quiero amarrar a tal tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta ese muchacho de allá y no importa si está casado, pero a mí me gusta y soy yo y yo quiero tenerlo a ese muchacho y lo amarro, ¿no? Que lo que se llama el amarre. Entonces, para ellos van y buscan personas que trabajan con esas frecuencias bajas. Por lo tanto, cuando le toca dejar este cuerpo, el punya o las actividades benéficas que han podido ir generando se han quemado mucho y su próxima condición de vida va a ser de que sea peor de la que es actual. En pocas palabras, van a involucionar. Por eso, aquí nos hace referencia a eso. Aquellas personas que buscan adorar a los semidioses, a los devas, a los devatas. Ellos van a una región oscura. Pero peor, dicen. Pero peor que ellos, porque al final están tratando, de repente por ahí tienen un sufrimiento, ¿no? De repente por ahí quieren comprarse una casa, quieren comprarse un carro y tratan de pedir eso porque quieren tener una comodidad. Listo, ya. Bueno, su naturaleza. Pero cuando nos dice de aquellas personas que se sumergen en el impersonalismo, que quiere decir que son personas que creen que están siguiendo, están sirviendo a Dios y hacen las cosas en el nombre de Dios, pero no tienen idea de quién es Dios. Realmente no conocen a Dios y tratan de creer que tienen una conexión con Él. Por lo tanto, ellos se vuelven farsantes de la fe. Por eso que dice, es mucho más peligroso, es mucho más dañino, es peor ser un impersonalista, un mayabay. Y básicamente, ¿quiénes son ellos? Las personas a las cuales estas personas que quieren alcanzar ciertas cosas materiales recurren. A estos pseudo brujos, a estos pseudo chamanes, a estas personas que dicen que hacen estos trabajos. Sí, pueden cumplirle. Eso no se puede dudar. Es posible que lo puedan cumplir, pero ¿a costa de qué? Como nosotros tampoco muchas veces no conocemos lo que sucede después que dejamos este cuerpo, entonces pensamos que solamente es el actual, el presente y listo. Entonces actuamos nomás por impulso. Pero la persona sabia, la persona que entiende acerca de la trascendencia, nunca va a actuar así. Siempre va a actuar a través de lo que dicen las escrituras, a través de lo que nos están enseñando estos grandes sabios de todos los tiempos. Achar para allá. Soy un ejemplo de quién estoy siguiendo el ejemplo y qué respalda ese actuar.
Entonces, por eso que es importante, como ven, estas enseñanzas, porque de esa manera nos hacen seguir caminando seguros. No te están vendiendo el cuento. No te están diciendo diezma. No te están diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito tu propiedad. Yo necesito tu casa. Yo necesito que me dejes endosado un cheque para ver si te salvo. No. El camino espiritual y la conducta espiritual, eso no tiene que ser cobrado. No. Por eso que cuando se habla del Varna y del Ashram, cuando hablamos del Varna, hablamos de los brahmanas y cuáles son las profesiones de los brahmanas, ¿no? El sacerdote, el profesor, el astrólogo y el médico. El kshatriya, el administrador, ¿no? El rey, la reina, los militares, los policías, los abogados, todo lo que tiene que ver con las leyes, con el orden social. Los vaishyas, ¿no? Los agricultores, los pastores y los comerciantes, y los sudras, que son la parte obrera. Entonces, cada uno de ellos tiene que ganarse el dinero de acuerdo a su naturaleza. Porque los únicos que pueden recibir donaciones, según lo que dice el Varna Ashram, los únicos que pueden recibir donaciones son los brahmanas. Los brahmanas son los únicos autorizados a recibir donaciones. Aún así, cuando el brahmana es un brahmana casado, no tiene que acostumbrarse a recibir donaciones. El brahmana casado también, en virtud a lo que está adquiriendo, él tiene que también entregar. Dana, caridad. Y un claro ejemplo de eso lo tenemos en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, él era una especie de sannyasi. Él en mucha parte de su vida pública de prédica, él era una persona que iba como una persona soltera. Y nunca se escuchó de que él acumulara bienes. Aunque muchas personas en su caminar, a través de la ayuda que les daba, en agradecimiento querían dejarle cosas y les entregaba cosas. Pero él le decía a sus discípulos que no. ¿Para qué van a cargar cosas que le van a entorpecer en su seguir andando? Es preferible que si le dan lo acepten y que lo repartan también entre las personas que necesiten. Y que si quieren tomar algo lo tomen, pero que no acumulen cosas. Que él no ha venido a enseñar a acumular cosas para acá. Él ha venido a enseñar a cómo desapegarse de las cosas de acá para llegar allá. Entonces, son las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo. Para los otros que tenemos quizás un poquito de un inicio espiritual a través del ejemplo de Jesucristo. Entonces, por eso, cuando muchas veces preguntan, ¿y tú has visto a Dios? ¿Y por qué no has visto a Dios? Entonces, también viene el cuestionamiento, ¿se está preparado para ver a Dios? Y es más, ¿para qué quiero ver a Dios? ¿Cuál es el motivo de querer ver a Dios? ¿Para decir yo vi a Dios y creerme un ser especial? ¿O para servirlo? Porque si tú quieres servir a Dios, no necesitas verlo. Y vas a esperar recibir su misericordia y Él ya se mostrará. Por eso ese bonito y hermoso mantra, ¿no? Yaganata Swami Nayana Patagami Baba Tume. Oh Señor del universo, por favor revélate a mi visión.
Yaganata Swami Nayana Patagami Baba Atume. Entonces, el devoto, el sadhaka, el practicante espiritual, él no es que vea a un ángel, a un semidios, ¿no? A un deva. Tú, no, ¿cómo estás? Porque se entiende que para que ellos hayan llegado a esa posición es porque también han hecho un proceso duro. No cualquiera llega a esa posición. No quiere decir que sean personas altamente espirituales, tampoco. Pero sí han hecho un progreso en su vida para tener esta oportunidad de tener ese puesto. Pero tampoco se entiende de que ellos son personas que tienen mayor rendición espiritual que de repente uno que puede estar acá en la tierra. No es así. La rendición espiritual va más allá del cargo que tú ocupes o de la posesión que tú ocupes. O de las posesiones que puedas tener. O de los títulos que puedas tener. No existe eso para el camino espiritual. El camino espiritual es qué tanto yo estoy haciendo para ser del agrado del Señor Supremo. Qué tan involucrado yo estoy en ese actuar de acuerdo a lo que Dios ha dejado. Cuánto estoy sirviendo a ese ideal. Y servir quiere decir practicar. Entonces es allí donde vemos, porque uno puede decir, no, sí, pero están criticando a los mayabás, están criticando a los que adoran. No. A la parte conductual de tratar de encontrar algo, desperdiciando su tiempo, entre ambos, entre engañados y engañadores, para tratar de justificar una actividad. No. El devoto, nosotros entendemos que el señor Shiva es el mejor de todos los Vaishnavas. Mas, sin embargo, el señor Shiva es el protector también de los demonios, es el protector de las serpientes, es el protector se toma el veneno. A él le gusta vivir en los crematorios. Su cuerpo está untado con cenizas mortuorias. Mas, sin embargo, es el mejor de los devotos. Entonces parece contradictorio. Pero las proezas y las cosas que hace el señor Shiva solamente lo puede hacer él. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, de la cual hoy día se celebra su advenimiento en esta luna llena, Purnim, justamente también nos entrega el yagya, nos entrega el sacrificio, la medicina propia de esta era para poder ir al mundo espiritual. Nos dice, canta los santos nombres del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Dedícate a cantar conscientemente, con convicción, con determinación, el santo nombre, especialmente el Mahamantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Que dentro de una de sus traducciones e interpretaciones quiere decir, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Entonces, básicamente, tú le estás pidiendo servicio al Señor Supremo. Quiero ser uno de los tuyos, quiero pertenecer a tu ejército. Bendíceme con eso. Entonces, por eso que el Maha Mantra, el más grande de los mantras, se refiere a eso, ¿no? A esa entrega, a esa conexión a través del amor, a través del servir. Así que ya saben, no hay que dejarnos engatusar por las promesas que te puede dar este mundo material. ¿Está mal? Involucrarse dentro del mundo material no está mal. No está mal. No quiere decir que tenemos que vivir con una mano atrás y una mano adelante, no. Pero tenemos que pensar que todo tiene que servir para el servicio. ¿Cómo yo puedo, a través de lo que estoy haciendo, puedo entregar algo más para poder servir al Señor Supremo? ¿Cómo mi vida la voy a consagrar? Consagrar, ¿no? Con esa comunión sagrada, a lo sagrado. ¿Cómo voy a conectarme con esa posición sagrada?
Tú no puedes ir al mundo espiritual sucio, contaminado. Tienes que purificarte, depurarte. Y este proceso de Sankirtan Yakya, este proceso de los cantos del santo nombre, como dice Chishastaka, que entregó el señor Chaitanya Mahaprabhu, es el método que te va a limpiar el canto del santo nombre. El Nam, el nombre, es lo que va a limpiar el polvo acumulado a través de los diferentes ciclos de repetidos nacimientos que has tenido. Te va a ir limpiando ese espejo del corazón. Entonces, si el señor Chaitanya, Dios mismo, te dice que esa es la solución, entonces hay que tomar la medicina. Hay que tomar la medicina y seriamente. Eso sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algo que quieran aportar? Pueden encender sus micros, por favor. Hola, muy interesante. Esa es la mantra 12, ¿verdad? El mantra 2 del Sri Upanishad, sí. Ok. Me gustaría aprender a escribir también eso, pero no puedo todavía. Entonces Poco tengo a que poner. poco, Ujú. poco Lo a estoy poco. buscando eso. Por eso que yo también, adicionalmente, yo les entrego el libro en PDF. Y las personas que ya han estado estudiando en el libro se dan cuenta de que lo que yo hablo está en relación al libro, pero no necesariamente lo que dice en el libro, pero sí es un complemento de lo que está en el libro, por cada mantra que se va hablando. Entonces, se le va a hacer dentro de la parte pedagógica mucho más fácil el poder entender, ¿no? Porque a veces también las mismas palabras y las interpretaciones nos pueden pasar algunas malas facturas. Y ¿me compartiste el libro? Sí, 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 te lo compartí en PDF. Ok, creo que el de Saturno ese. No, 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 No. no. Él se llama Sri Upanishad. Voy a buscarlo. Gracias. Vale. Maestro, Dígame, Connie. dice, usted nos comenta que los que entran en la oscuridad de ignorancia es los que tienen adoradores a otras cosas raras o extrañas. En esto pudiera ser, citó algunos ejemplos, pero en esto pudiera ser los que se dicen espiritistas. Claro, sí, pues todos ellos, ¿no? Todos ellos, o sea, por eso decía los pseudo chamanes, los pseudo espiritistas, ¿por qué? Porque estas personas creen tener una conexión con Dios y muchas veces hasta tratan de nombrar a Dios dentro de sus oraciones, ¿no? En el nombre del Padre, que el Espíritu Santo me llene y esto, pero en realidad no es ellos lo que están interviniendo, sino son fantasmas, son devas. Entonces, pero ellos creen que ellos son Dios y su conducta de ellos, su actuar de ellos nunca es una conducta correcta. Personas que se embriagan, ¿no? Que están siempre tomando bebidas alcohólicas, que están con un cigarrillo o están proponiéndole cosas extrañas a las pacientes, ¿no? Sobre todo a las mujeres que son más vulnerables en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, por eso que ellos entran en regiones muy oscuras. Cuando dejan el cuerpo son personas que sufren mucho, porque el karma, el bikarma, ¿no? La actividad negativa es muy fuerte, es una carga muy pesada. Oiga, maestro, ¿y esto va así como implícito de los que adoran a la Santa Muerte? También, claro. Ahí en México se adora mucho a los fantasmas, pues, ¿no? Sí, en Japón también se hace, ¿no? Pero, y lo hacen en cualquier momento, aunque hay días, como yo le he dicho, ¿no? En la luna nueva y en la luna llena se puede adorar a los antepasados, ¿no? Sobre todo las personas que tienen dentro de su carta astrológica pritis, ¿no? Como devas, ¿no? Que son los antepasados, ellos sí tienen una carga de deuda con sus antepasados, entonces se les invita a que hagan un proceso, pero complementario a su proceso espiritual. O sea, el devoto hace su práctica espiritual, pero dentro de su práctica espiritual también se da el tiempo para hacer la otra práctica.
no es que hace la otra práctica y se da un tiempo para la vida espiritual, no. Hace su vida espiritual y se da un tiempo, si que considera necesario, para hacer lo otro. Pero primero se centra en su práctica espiritual. Por ejemplo, hay veces, ¿no? Que en el caso, hablando un poco en caso particular, cada vez yo veo que a veces yo realizo ceremonias de fuego, pues yo siempre se lo ofrezco al Señor Yagan, que es uno de los aspectos del Señor Cristo, de Dios. Pero por ahí hay un tema de salud. Entonces, Sri Davantari es quien lo rige, pero de repente por ahí tiene que ver con un aspecto de salud un poquito más comprometida con aspectos mentales, con aspectos fantasmales. Entonces, ¿quién es el que rige ahí? Es el señor Shiva. Entonces yo voy, le hago la ofrenda al señor Yagan, al señor Krishna, y le digo, voy hacia al señor Shiva porque él es el que rige eso, pero voy como un devoto del señor Krishna. Es como, vamos a ponerlo así, todos tenemos un presidente de la República, no un presidente de tu país. Pero existen departamentos, ¿no? Existen los ministerios, ¿no? Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿no? Que todos los países básicamente es lo mismo. Entonces, si yo quiero sacar una licencia de conducir, no voy a ir al Ministerio de Salud. Tengo que ir al Ministerio de Transporte. Si yo quiero sacar mi certificado de estudio, no voy a ir al Ministerio de Agricultura. Tengo que ir al Ministerio de Educación. Y de ahí ir a la dependencia donde yo tengo que realizar eso. Entonces, en este mantra se habla de que las personas van a esas dependencias, pero desconocen la autoridad suprema. Pero si tú conoces al presidente y le dices, mire mi amigo, mire señor presidente, necesito, tú sí eres, claro, por supuesto, tú eres Perico Los Palotes, tú eres una persona de bien, eres una persona leal, tú eres una persona honesta. ¿Qué es lo que necesitas? Un brevete, una licencia de conducir. Ok, listo, no te preocupes. Mira, anda donde mi amigo, anda donde mi colaborador, dile que va de parte mía. Ese colaborador no te va a atender, no te va a servir. Lógicamente, porque estás yendo con una recomendación. Pero por ser buena persona, por ser alguien bueno, no porque estás coimeando, no porque estás haciendo cosas indebidas, no. En la vida espiritual no existe el soborno, no existe el camino corto, no existe el sacamos la vuelta, no existe. La vida espiritual es concluyente. Entonces, por eso uno va hacia Dios y le pide, ¿no? ¿Y dónde puedo ir? ¿Con quién crees que puedo hacer? O tú vas a enviar a alguien para que se encargue de eso. Entonces, por eso que después ya uno espera y las cosas suceden en el nombre de Dios. Esa es la diferencia. Ok, o sea que podría ser, a ver si lo entendí. Krishna es el ser supremo y existen abajo varios, como en este caso, el señor Shiva. Exacto, está el señor Shiva, está el señor Brahma. El señor Shiva es quien controla la tamaguna, ¿no? La modalidad de la ignorancia. El señor Brahma es quien controla la modalidad de la pasión, Rajguna. Y el señor Vishnu es quien controla la modalidad de la bondad, Sattva-guna. Entonces, que son diferentes aspectos del Señor Supremo, pero en energías distintas. Uno, a través de hacer vidas perfectas terrenales, uno puede llegar a la posición del Señor Brahma. Y haciendo algunas vidas perfectas como el Señor Brahma, puede llegar a tener la posición del Señor Shiva. Pero es tan difícil tener la posición del Señor Shiva que muchas veces el Señor Supremo mismo, en una de sus energías, hace la función del Señor Shiva.
Entonces, e incluso el señor Shiva también tiene diferentes características. Tiene 60 cualidades, que es las mismas cualidades que tiene el señor Narayan, que es uno de los aspectos también más poderosos del señor Krishna. O sea, ambos tienen 60 cualidades, que son los dos seres que tienen mayor cualidad después del señor Krishna y de sus expansiones directas, que son plenarias. Pero eso ya es como más filosófico teológico, ¿no? Eso ya es como una comprensión mucho más de mayor estudio, de mayor preparación. Pero en la cultura Vaishnava, sobre todo a través de la Gaudiya Vaishnava, todos esos pormenores, todas esas referencias se encuentran bastante detalladas. Por eso se dice que el señor Shiva es el devoto, el Vaishnava más excelso que existe dentro de la creación, porque está avalado por las escrituras, no porque a alguien se le ocurrió, porque alguien le inventó, no, sino porque el mismo Señor Supremo, él mismo lo dice. Y no lo dice en una sola referencia, sino lo dice en varias referencias. Pero por ahí, como son Puranas, como son libros antiquísimos, son enseñanzas antiquísimas, en el tiempo se ha perdido. Pero no se olviden, el viernes justamente hablamos acerca de eso, ¿no? De la referencia que el Señor Supremo hace, ¿no? Milenio tras milenio, yo vengo o envío a alguien en mi representación. Y ellos son los que después nos van entregando estas enseñanzas. Pero no es para todos tampoco. El Señor Jesucristo dijo, no hay que tirarle perlas a los chanchos. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes estar entregando estas cosas a cualquiera. Son personas que realmente ya tienen un deseo de querer interiorizarse, aprender, profundizar en estos estudios filosóficos. Por eso, ¿no? Se dice, no se debe predicar a ninguna persona carente de fe, porque de repente al momento de no entender lo que se está hablando, o no aceptar del todo la grandeza de Dios, porque todos dicen, sí, Dios es lo más grande, Dios es infinito, es inconmensurable, pero cuando se habla de estas cosas dicen, eso no es posible. Pero ¿cómo no puede ser posible si para Dios todo es posible? Dios puede aparecer a su antojo, como se le antoje. Si quiere aparece como un jabalí, si quiere aparece como una cabeza de león y con cuerpo humano. ¿Acaso para Dios no puede ser posible eso? Pero cuando se le habla acerca de esta referencia dice, no, eso es imposible, porque tenemos la tendencia de medir con nuestro maní que tenemos. Sí, oiga, maestro, me voy a regresar un poquito. También comentaba de que debemos de aprender a no tener, ¿cómo se llama? Cúmulos de cosas. En esto pudiera ser también, no hablando de cosas, sino cúmulos de recuerdos, cúmulos de vivencias. Claro, porque no te olvides que la mente es como una CPU y cuando uno deja el cuerpo, te llevas todo en el cuerpo sutil, en la mente. Eso se llama samskara. Entonces, cuando tú haces una ofrenda, un yagya, a través de una ceremonia de fuego, estás quemando samskara, estás quemando tus actividades pecaminosas, lo tienes registrado en la mente. No es el hecho mismo, sino es lo que tienes en la mente. Entonces, cuando tú quemas eso, estás quemando esos recuerdos, que son actividades que has realizado, sí, pero lo tienes insertado como un recuerdo. Entonces, por eso se dice que los granos que uno tiene en una ceremonia de fuego representan justamente ese papa, esos pecados que uno ha realizado. Por eso que literalmente se dice que estás quemando tu pecado. Pero no quiere decir que vas a ir con un costalillo de arroz y lo vas a echar porque de esa manera lo vas a quemar más rápido. No. Porque también hay que ser mesurado. Hay que saber cuánto uno puede avanzar, cuánto uno puede proceder. Entonces, no porque tomes el frasco entero del jarabe quiere decir que ya te vas a curar.
Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en la forma como nos comunicamos y qué es lo que queremos, qué es lo que estamos deseando. Gracias, maestro. Ahora sí, estoy anonadada. Mucha información, mucha intensidad y muy buena. Nada, sí, por eso que el Vaisnava, por eso que el devoto se vuelve misericordioso. Por eso tú no puedes culpar a alguien que no sepa logaritmos cuando es de primaria, ¿no? ¿Cómo puedes amargarte con esa persona? Claro, sí. Cierto. Hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo, pero tampoco tonto. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia más? María, la veo tímida, María. Sí, estoy tímida hoy día. A Bueno, ver, entonces, ¿qué me quedó claro, maestro? ya. Vamos a ver ahora qué nos viene. Imagínense cómo se pone cada vez más interesante este bonito libro, ¿no? El Sri Supanichat. Entonces, la próxima semana entramos con el estudio analítico de el mantra 13. Así que ya saben, revisen sus apuntes, vayan al libro y nos vemos el próximo martes en la siguiente clase. Que Dios me lo bendiga. Radhe, radhe. A ver.